¿Alguna vez imaginaste cómo sería tu vida si hubieras dicho que sí aquella vez? Hay una pregunta que nos visita en silencio, una que no gritamos, pero que aparece justo cuando el mundo se queda quieto, cuando todos duermen, cuando la música nos toca un poco más de la cuenta. ¿Qué habría pasado si ese día te hubieras atrevido, si hubieras llamado, si te hubieras quedado, si hubieras tomado ese tren, si hubieras dicho sí en vez de tengo miedo? A veces, las vidas más importantes son las que nunca vivimos, las decisiones que no tomamos, los besos que se quedaron a medio camino, los nombres que casi llevaban nuestras llaves. La La Land no es solo una historia de amor, es una carta abierta a los amores que se desvanecen antes de llegar, a los sueños que nos exigen elegir. Es el reflejo de ese universo alternativo donde todo encajó, pero que nunca existió. Y es precisamente eso, lo que más duele y lo que más nos conmueve. Esta es una historia sobre la belleza de lo que no fue. Dicen que Los Ángeles es la ciudad donde los sueños vienen a morir, pero también es donde nacen y donde el amor se disfraza de posibilidad. En ese cruce entre el deseo y la ambición, Mia y Sebastian no se encuentran, se reconocen, como si en otra vida ya se hubiesen amado, como si el destino no los juntara por casualidad, sino porque el arte necesitaba un romance para florecer. Y durante un tiempo lo tienen todo: canciones improvisadas al piano, audiciones que se convierten en confesiones, miradas que dicen más que cualquier guión. La La Land nos invita a creer en el amor como motor, como ese impulso que nos hace mejores, porque cuando están juntos, brillan. Ella recupera su voz, él se atreve a crear, y sin embargo, el amor, esta vez, no es suficiente, porque amar no siempre es elegir quedarse. A veces es dejar ir para que el otro pueda volar. La La Land es un musical sobre el amor sacrificado, sobre lo que podríamos haber tenido si el mundo no nos obligara a elegir. Él elige la música, ella el cine, ambos su sueño. Y en esta elección se pierden. Como Joel y Clementine, no están condenados a olvidarse, sino a recordarse con ternura y sin regreso. Porque a veces la historia más hermosa es la que no tuvo final feliz. Y eso es lo que hace a esta película tan devastadora. No por lo que muestra, sino por lo que sugiere, que el amor más puro a veces es el que no tiene lugar en la vida real. En otro universo quizás estarían juntos, quizás pasearían por Montmartre, o tendrían un piano en el living o hijos con nombres musicales, pero no en este. Y ahí está el verdadero dolor, no en la ruptura, sino en saber que lo tuvieron todo y aún así no bastó. Y ese es el pacto silencioso de La La Land. Nos hace soñar con una vida donde el amor y los sueños no se contradicen, aunque sepamos que ese lugar no existe más que en la imaginación. 5 minutos. Eso es todo lo que dura. 5 minutos donde el tiempo se detiene y el alma se rompe. Cuando Sebastian toca ese piano, no solo está tocando una canción, está tocando la vida que no vivieron. La historia donde todo salió bien, donde no hubo peleas, ni despedidas, ni sueños separados, donde ella entró al club aquella noche y él sí la vio, donde se besaron otra vez, donde viajaron juntos a París, donde la fama no fue un obstáculo, sino una consecuencia compartida, donde tuvieron una casa, un bebé,
un final feliz. Pero ese mundo no es real. Ese montaje no es solo una fantasía, es una herida abierta. Es el rincón secreto donde guardamos todo lo que no dijimos, lo que no hicimos, lo que nos habría gustado tener el valor de elegir. Y no lo hace con palabras, lo hace con cine en su forma más pura, con música, con montaje, con miradas que atraviesan el tiempo y el arrepentimiento. Es el multiverso emocional, ese que solo existe en nuestra mente, el que construimos con un «y sí» y alimentamos con canciones que nos rompen en el metro, que aparecen en las noches de insomnio, cuando el mundo se apaga y lo único que queda encendido es el recuerdo. Porque La La Land no necesita portales ni ciencia ficción para hablar de universos alternativos. Lo hace con una mirada, con una melodía, con el recuerdo de un amor que en otra vida lo fue todo. Como en las películas de Linklater, aquí también hay líneas que no se dicen, tiempos que no se sincronizan, personas que se aman profundamente, pero a destiempo. Y eso es lo más humano de todo. Esa última mirada es una despedida, una aceptación, un te amé, un te entiendo, un gracias por la vida que no tuvimos, pero soñamos juntos. Y ahí está el verdadero final feliz, no en tenerse, sino en haber sido el impulso que llevó al otro a donde tenía que llegar, aunque eso significaba perderse. Porque hay amores que no están hechos para durar, están hechos para transformar, y cuando lo logran, su ausencia no es fracaso, es poesía. Todos tenemos una historia así, un amor que no terminó mal, pero tampoco terminó bien, una conversación que se apagó con un cuídate y que nunca volvió, una persona que nos marcó no por quedarse, sino por mostrarnos quién podíamos llegar a ser. La La Land nos recuerda que no todo lo bello está hecho para durar y que no todos los finales felices tienen que ser compartidos. A veces el amor cumple su propósito antes de llegar al final. Nos impulsa, nos eleva, nos transforma y luego se va. Es fácil idealizar lo que no fue, construir palacios con recuerdos, con silencios, con posibilidades. Pero La La Land no nos invita a vivir en la nostalgia, sino a reconocer que esas vidas no vividas también nos pertenecen, porque somos todas las decisiones que tomamos y también las que no. Hay una belleza secreta en lo inacabado, en lo que apenas fue un suspiro, pero dejó cicatriz, en lo que soñamos tanto que casi sentimos que lo vivimos. Como decía el poeta Cavafis, el viaje importa más que el destino. Y a veces ese viaje termina justo antes del para siempre. Pero eso no lo hace menos real, ni menos hermoso. Ambos lograron lo que querían, no gracias al amor, sino por el amor. Y quizá, solo quizá, ese era el final perfecto desde el principio. Este video es para ti, que alguna vez pensaste en esa vida que no viviste, para ti que amaste y dejaste ir, porque algunas historias no necesitan durar para ser eternas, solo necesitan haber existido, aunque sea por un instante. La vida que no vivimos, La La Land y la belleza de lo que no fue. ¿Has vivido un amor así? ¿Qué tan difícil fue salir de él? ¿Qué es lo que quisieras decirle que no te atreves? Déjame tus respuestas en los comentarios. ¿Crees que los amores que no fueron son el motor de lo que somos hoy? No olvides suscribirte y activar la campanita para más análisis cinematográficos. Nos vemos. Hasta la próxima.